Veamos cómo, ¿no? Nosotros cuando no reconocemos de dónde venimos, cuando nosotros no reconocemos nuestros antepasados, cuando nosotros no reconocemos ni conocemos nuestra historia, estamos condenados, entre otras cosas, a ser manipulados. Les voy a compartir lo que Nieves con Costrina habla precisamente como estrategia de control, el que olvidemos de lo que somos históricamente hablando. De hecho, usted en algún momento ha podido expresar, ay, la historia se hace aburrida, ¿no? Pareciera que esa opinión es conveniente para el sistema que controla. Escuchemos esto y vamos a analizarlo. En cada país hay un plan perfectamente trazado para que el ciudadano no conozca su historia. Si el ciudadano conoce su historia, el ciudadano sería otro. Entonces, la historia es muy importante que te la mantengan oculta. Es un plan trazado. O sea, esto está pensado para que a ti la historia te aburra, para que a ti la historia no te interese, para que te cuenten cuatro cosas, tú las cuentes en un examen para pasar de curso y a partir de ahí te olvides. Porque si tú conoces la historia de tus instituciones, si tú conoces a mujeres que se han partido la cara por otras mujeres desde hace siglos, si tú conoces a hombres valientes que han luchado de verdad por su país, entonces podrías comparar y decir, ¿y esto? ¿Y lo que tenemos ahora? Y si conocieras de verdad lo que es la Iglesia, aquí no había un católico. Y si conocieras lo que son las monarquías, y en concreto conocieras la dinastía de los Borbones, aquí no había un monárquico. Por eso se han ocupado de que no lo conozcamos. Y se dice, no, fíjate, es que yo no sé de historia, es que no la entendía. No, ya se han ocupado de que no la entendieras. Ya se han ocupado de que no supieras. ¿Dónde están los pobres? O no han ido a votar ninguno. O todos los pobres están encantados de ya no tener educación pública, de que les corten los árboles de su plaza, de que les hayan cerrado su centro de salud, de estar en una lista de espera para un TAC un año y medio. Pues a lo mejor tenía razón este señor. No hay pobres. Empiezo a creerlo. O sea, piensas que No lo sé. la pasividad es más bien ganadora, ¿no? Totalmente. La resignación. Una resignación, la desinformación, la falta de educación, la falta de formación. Todo eso es el gran triunfo. La educación en este país, que es bastante flojita, está en manos de la educación concertada. Sobre todo, es la educación conservadora y sobre todo en manos de curas y de monjas. Bien, importante lo que acaba de decir Nieves con Costrina. Coincidimos en que si nosotros no conocemos nuestra historia, como dice el viejo refrán y frase de cajón, estamos destinados a repetirla. Hay una intención en quienes controlan y gobiernan de hacernos olvidar de dónde venimos, de lo que somos, de lo que pasó en ese pasado, del mensaje, como decía el tip saludable, de nuestros antepasados, que es donde está nuestro origen de lo que nosotros somos. O también de las cosas que han venido ocurriendo y que por no saber qué ocurrieron, pues no entendemos nada de lo que ocurre. Entonces, primordial es conocer la historia, conocer lo que ocurrió. Esto no para quedarnos dando vuelta en ella, porque entonces no tendría sentido conocerla. Es para entender lo que ocurre en la actualidad. Y no solamente podría ubicarnos y darnos luces en lo que hoy sucede a nuestro alrededor, sino que también un conocimiento, digamos, de la historia nos puede también proyectar hacia el futuro. Entendiendo el presente, nos puede proyectar al futuro. Y eso es muy interesante. Entonces, comprendemos que ese plan, a través de desincentivar o desestimar la enseñanza histórica, porque hemos sabido que la forma en que a nosotros nos enseñaron la historia, ya no es la misma o no es la misma dedicación con que se las están enseñando a nuestros hijos. Es decir, nuestros hijos tienen más vacíos históricos que nosotros y de que también nuestros antepasados. De hecho, si usted analiza las sociedades ancestrales, tenían algo que trataban de que no, de que nunca se perdiera, y era la tradición. Entonces, se transmitía la tradición de manera incluso oral para que lo que los ancestros conocían, sabían, se pudiese sostener durante el tiempo. O sea, clases de historia. Nuestros antepasados se preocupaban por darle clases de historia a los hijos,
para que ellos supieran de dónde venían, quiénes son, por qué pasó algo negativo que hoy están sufriendo. Hombre, pasó esto, contar la historia. De hecho, ustedes pueden recordar que algunos de nosotros, para no generalizar, nos gustaban las historias de nuestros abuelos. Cuando nuestros abuelos nos hablaban, o nuestros padres nos hablaban, nos gustaba que nos contaran esas historias de antes. Porque el ser humano, escuchen bien esto, naturalmente busca saber quién es, busca saber su origen, eso es natural. Busca saber qué pasó atrás para ubicarse y entender quién es, qué se es y para dónde se puede dirigir. Pero, igual que otras cosas que naturalmente hemos tenido, el sistema se ha encargado de que eso natural se vaya perdiendo, se vaya ahogando. Nos meten otras modas, nos meten otras cosas en las cabezas y terminamos nosotros olvidando lo que es realmente importante. El mensaje final de esta reflexión es, tratemos de verdad, tratemos de buscar nuestro pasado, nuestros orígenes, el mensaje de nuestros antepasados. Lo que sucedió, por ejemplo, como dice Nieves en esta entrevista, ¿cómo fue que se creó la Iglesia Católica? ¿De dónde nació esto? Dice ella, si todo el mundo supiera dónde nace esto, no existieran católicos. Es decir, nosotros tenemos comportamientos que si sabemos de dónde vienen, ni siquiera los hiciéramos. Le voy a poner un ejemplo para cerrar esta reflexión. Había una vez un señor, un esposo, que veía que su esposa, para servirle el pescado, cortaba la cola. Fritaba el pescado y se lo servía. Muy rico el pescado, pero él notaba que siempre, cuando la esposa le preparaba el pescado, cortaba la cola. Y él estaba acostumbrado en su casa que el pescado se lo servían todo. Y él decía, mi amor, ¿por qué cortas la cola del pescado para servirlo? Entonces ella dice, mi amor, no sé, realmente no sé, así me lo enseñó mi mamá. Este señor, este esposo, muy inquieto, queriendo conocer el pasado, para entender el presente, fue donde su suegra. Suegra, venga, ¿usted por qué le enseñó a mi mujer que para servir el pescado hay que cortar la cola? Entonces la señora le dijo, hombre, la verdad, mi hijo, es que yo eso lo aprendí también de mi mamá. Ella siempre, y yo aprendí a hacerlo así. Este señor, inquieto por conocer su pasado, fue donde la abuela de su esposa, y fue allá. Señora fulana, venga, ¿usted por qué para servir el pescado le enseñó a su mamá, a sus hijos, de que había que cortar la cola? Dice, bueno, mijo, realmente lo que pasa es que en aquella época, por allá en aquella época, el caldero que yo tenía para fritar los pescados era muy pequeño y no cabía el pescado, entonces yo tenía que cortar la cola. Ah, por el tamaño del caldero que tenía la señora, se comenzó una tradición que ni siquiera ellos sabían de dónde venía. Era por el tamaño del caldero, no porque en sí había que preparar el pescado cortándole la cola. ¿Cómo pudo saber el origen de esa tradición? Queriendo conocer la historia. El que investiga, el que va a los orígenes, el que escucha a sus abuelos, a sus ancestros, sabrá ubicarse y entender que lo que hoy cree es tontera, o es importante, o por qué lo están manipulando, o por qué no lo están manipulando. Así que en esta reflexión final, el mensaje es, intentemos conocer lo que nuestros antepasados nos dijeron. Intentemos saber de dónde venimos, para entender quiénes somos. Intentemos saber cuáles son los orígenes de todas estas manipulaciones que están a nuestro alrededor, la religión, la política, la economía, toda esa cosa. Y usted sabrá, dice, ah, ya sé por qué le corta la cola al pescado. Reflexión del día.